ocupamos el tiempo en el estudio de la Escritura para que podamos en este día una vez más ir a casa al reposo y al descanso con la mente en las realidades de la palabra del Señor. El cristianismo que usted y yo vivimos, y ojalá que sea diariamente en la vida, ¿verdad? Lo vivimos por lo que nosotros le llamamos una conversión al Señor. Quizás nosotros como gentiles que vivimos dentro de una mentira religiosa, la mayoría de nosotros como latinoamericanos, tuvimos que ser tocados por el Espíritu Santo para volvernos al Dios verdadero. Y cuando las tinieblas fueron desalojadas y desechadas de nuestra vida, hermanos, la luz del Señor toma lugar en nuestra vida, toma control de nuestra vida. Pero la luz vino para quedarse. A lo menos eso es lo que la Biblia dice, que la luz que hay en nosotros invadirá diariamente nuestra vida hasta que el día sea perfecto. La realidad de la diferencia que tenemos nosotros que entender que hay que hacer es hasta qué grado nosotros vamos a permitir y vamos a entender que esa luz sea la que irradie a todo aquel ser humano que proceda de nosotros. O sea, ¿cuánto vamos nosotros a procurar que esta luz sea una luz que cubra a nuestras generaciones durante el tiempo que estemos en esta tierra, nosotros y nuestra generación? No sé qué grado de victoria ha encontrado usted en el Señor, pero el Señor da victoria a su pueblo y a sus hijos. Pero yo quiero llevarlo a una realidad que la quiero aplicar a nuestra vida espiritual, porque pone de manifiesto esta historia que le voy a leer, o esta verdad que está en la palabra, cómo el Señor desea que aquellos que conozcan su nombre entiendan que tienen un compromiso y una realidad tan grande y tan maravillosa, que Él espera que usted y yo la prodigamos o se la demos de tal manera a los nuestros que podamos erradicar el error en el que vivimos como gentiles que somos, y al mismo tiempo su descendencia pueda usted garantizar que va a conocer al mismo Dios que usted ha conocido como libertador. De esa realidad es que el Señor se muestra en el Antiguo Testamento, en estas verdades que voy a leer, que fue lo que hizo que se moviera y se prodigara de una manera tan sobrenatural y tan maravillosa en la vida, no solo de Abraham, porque vamos a mencionar a Abraham, pero vamos a leer los primeros pasos de la vida de Isaac. En Génesis capítulo 26, en esta noche, yo lo voy a llevar a entender algunas verdades espirituales que están aquí ejemplificadas, y que partiendo de esa realidad que leemos en esta porción de la Biblia, nos damos cuenta que el Señor deseaba, y creo que eso es lo que el Señor desea en nuestra vida, que nosotros hagamos lo que sintamos necesario que debe ser hecho para que nuestras generaciones no conozcan
el error que nosotros conocimos, sino que puedan vivir, nacer y entrar en esa realidad de este Dios extraordinario que hoy hemos conocido como Jehová, Dios de los ejércitos. Si nosotros nos proponemos eso en la mente y en el corazón, y tenemos la realidad de esa verdad y la proseguimos y la continuamos en las distintas maneras y distintas formas que vamos a hacer, que vamos a vivir en la vida, si en cada aspecto garantizamos que vamos a buscar la manera de que el nombre de Dios sea glorificado y sea bendecido y sea perseguido en esa realidad espiritual en nuestra descendencia, el Señor va a comenzar a prodigarse de una manera tan sobrenatural para garantizar, y oiga bien esto, hermano, que nosotros tengamos los medios económicos necesarios para que ese evangelio, porque se llama evangelio para nosotros, esa revelación se llamaba revelación para Isaac, porque su padre la había recibido por revelación. Para que ese evangelio en nosotros, que fue una realidad y que se ha hecho una realidad, pueda tener suficiente provisión material para que siempre esa verdad se siga manifestando en esta tierra. Hay algo que tenemos que entender nosotros que es extraordinario, y si algo es en realidad maravilloso de observar en algunas personas o en alguna nación, en algún pueblo, es en el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy, los israelitas, a pesar de la historia, los judíos, como nosotros le llamamos, como le conocemos, es una nación y es un pueblo que, a pesar de todas las circunstancias que han vivido, siempre han tenido una realidad que ha ido con ellos generación tras generación, siglo tras siglo, y es asegurarse que su descendencia conozca la grandeza de Jehová, Dios de los ejércitos, y que puedan los hijos de ellos entender que Dios es espíritu y que Dios no tiene otra manifestación más extraordinaria que la que tuvo a través de la revelación que le dio a Moisés en el monte Sinaí. Israel ha sido prosperado, ha sido bendecido y ha sido levantado de una manera tan extraordinariamente maravillosa. Ha sido odiada y odiado por las naciones del mundo. Ha sido culpado por las circunstancias de muchas situaciones en la historia del mundo. Lo ha leído, usted lo ha visto, lo ha entendido en documentales o en libros que ha leído. La historia del pueblo de Israel podemos nosotros entenderla, y desde los días originales en que lo vamos a ver ahorita, cuando apenas era un puñado de beduinos en el desierto, cuando apenas era un grupo pequeño, 10, 15, 20 personas. No eran 10,000, 15,000, 30,000 como lo fueron después, o millones como lo son hoy, sino la realidad y la extraordinaria verdad que hay, y que el mundo no ha podido evadirlo, y que el mundo no ha podido deshacerse de ellos, por así decirlo. Hace unos 4 o 5 días atrás estuve intensamente leyendo la realidad de cómo fue que Israel llegó a ser una nación nueva otra vez en 1948, de qué manera tuvieron que buscar y pelear la forma de que los Estados Unidos de Norteamérica, con el presidente Harry Truman, que fue él el que hizo eso, pudieran entender y pudieran comprender que la Segunda Guerra Mundial había puesto en peligro a los judíos, y que el descubrimiento que hicieron en los campos de concentración de Europa dejó a los americanos, a los aliados, a los rusos y a los gringos y a los ingleses, cuando llegaron a Austria, cuando llegaron a la misma Alemania, cuando entraron y empezaron los alemanes a ceder terreno y a perder la guerra, empezaron a ver las millonadas de judíos que estaban enterrados, y que estaban de una manera tan horrorosa, y que habían matado a millones de ellos
en el secreto. Y el mundo se sorprendió y el mundo se quedó asombrado y quedó asustado, y hubieron generales del ejército. Patton fue uno de ellos, un famoso militar estadounidense. Cuando entraron y se dieron cuenta, inmediatamente dieron la orden: tomen fotografías, tomen películas, miren, esto tiene que saberlo el mundo entero, tiene que tenerlo el mundo del conocimiento de las atrocidades que los alemanes hicieron con millones de seres humanos, en su mayoría judíos, por un odio y un rencor y una inexplicable ira y deseo de desaparecer a la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob de la faz de la tierra. Si eso hubiera sido posible, estuviéramos hoy en una difícil situación, porque hubiéramos de dudar de la realidad de la palabra de Dios, de la verdad de la Escritura, de aquellas promesas que Dios le dio hace 4,000 y pico de años a este beduino del desierto, a este Abraham de Ur de los Caldeos, cuando lo sacó y se reveló a él y se mostró a él, y el mundo llegó por primera vez llegó a entender el mundo de una manera muy minoritaria en la vida de ellos, que Dios era uno en primer lugar. La realidad y la verdad de la esencia divina en el conocimiento de Dios para los hombres fue depositada en la vida de un hombre llamado Abraham de Ur de los Caldeos. Ya el Señor había permitido que el hombre conociera que la fe de un hombre condenaría al mundo entero, cuando Noé le creyó a Dios y creyó abierta y abruptamente en la revelación extraordinaria, loca, casi insana, de que vendría un diluvio. Pero al final del diluvio y al final de todo juicio, y cuando terminó en el monte Ararat y bajó de ahí Noé, todo el mundo tuvo que reconocer, como después Hebreos lo dice en el capítulo 11, por la fe de un hombre Dios condenó al mundo. Entonces era importantísimo que alguien le creyera a Dios. Lo que usted tiene, lo que usted posee, usted tiene que darse cuenta que la revelación, cuando usted la reconozca, cuando usted la entienda, cuando usted comprenda la extraordinaria verdad que usted conoce, que usted tiene en el alma, y cómo lo libraron de la brujería, de la cartomancia, de la idolatría, de tanta bagatela, y lo trasladaron de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús, Señor nuestro. Somos salvos por la revelación de Jesucristo y por su sangre. Démosle palmas al Señor, porque bendito sea su nombre, que somos libres para siempre. Aleluya. Pero ¿qué tan en serio está usted entendiendo la revelación que tiene? ¿Y qué tan en serio usted está decidido a que su familia, los que salgan de su vástago, aquellas criaturas que salgan de su vástago, que salgan de sus hijos o de sus hijas, aquellas criaturas, aquella generación que usted va a tener sentado en la mesa desde pequeñitos, y que usted tenga la oportunidad de, en lugar de hablarles de las brujerías que le hablaron sus padres, en lugar de llevarlos a centros espiritistas, en lugar de llevarlos para que alguien les lea la mano, en lugar de introducirlos al horóscopo y a la cartomancia, a la cual usted lo introdujeron. Por eso quizás esta noche hay alguien aquí hasta que ha de haber sido brujo. Los testimonios son extraordinarios en la iglesia evangélica. Quizás usted fue uno de los que hizo brebajes y tonterías y basuras, y ahora está aquí sentado libre, lavado con la sangre bendita de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. A usted que le enseñaron a poner ajos en la puerta,
A usted que le enseñaron a poner vasos de agua y a invocar a demonios, hoy la sangre de Jesucristo ha borrado sus pecados y usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tanto usted va a garantizar que sus hijos nunca vayan a un espiritista? Que mucho menos se vayan a rodear ante una imagen. Y sería lo peor que después de conocer usted la verdad, se regresaran ellos a la idolatría y a la desgracia del pecado. Eso sí sería para usted lo peor que ocurriera en su vida. Cuando una persona se propone con ese interés y con ese anhelo y con ese deseo de que el evangelio sea transmitido a los suyos, ahí está Dios presente. Ahí va a estar el auxilio. Nunca va a haber necesidad de nada ahí, porque Él se especializa en sostener a los suyos, en proteger a los suyos, en guardar a los suyos, en darle victoria a los suyos, porque Él sabe que esa gente nunca dejará su nombre en vano. Por eso es lamentable cuando la gente se aleja del evangelio. Cuando la gente ya dice, yo no quiero ir a la iglesia. Cuando alguien dice, no, el evangelio ya, lo que está haciendo es retrocediendo de su fe. Está diciendo que su fe no es poderosa, que no es gloriosa, que la verdad que ha dicho que un día conoció no vale la pena seguirla. Por eso es que la Biblia dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y se cavaron para ellos cisternas y cisternas rotas que no retienen agua. Por eso quiero ver con usted en esta noche cómo es que Isaac fue llevado al terreno de la experimentación. Cómo es que nosotros tenemos que preparar a los nuestros para entender la gloria que tienen cuando nos vayamos. ¿De qué manera usted está consciente de lo que usted tiene y del tesoro que usted tiene y de la victoria que usted tiene? ¿Y cuánto va a hacer usted? ¿Cuánto va a hacer usted para garantizar de alguna manera que los suyos lleguen a conocer de la misma manera que usted conoce a Dios? Lo conozcan ellos. Cuando usted ponga ese interés, cuando usted se dé cuenta que usted está en un terreno verdadero de victoria, cuando usted esté arrullando a sus nietos o a sus propios hijos, y cuando comience a entender que esa es la simiente que Dios quiere que usted le enseñe, la verdad gloriosa que usted conoce. Cuando cada uno de nosotros entienda eso y ponga en movimiento la máquina que tenga que poner en movimiento para que eso comience a suceder, usted va a empezar a ver la enorme y gloriosa verdad de que no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque es cuando Dios entra en movimiento, es cuando Dios comienza a bendecir a los suyos que ha dejado en la tierra. Ahí se convierte usted en simiente de Dios. Los israelitas, hermano, son la prueba extraordinaria, en primer lugar, de que cuando un hombre se entrega totalmente a Dios, cuando una nación, cuando un grupo de personas se entrega total y absolutamente a Jehová, Dios de los ejércitos, único Dios verdadero, único Rey de reyes y Señor de señores, único creador del universo. Dios eterno, Dios espíritu, Dios verdadero, Padre de todas las luces, Padre de todo lo creado, Rey y Señor del universo, Jehová, Dios de los ejércitos, que habita en luz inaccesible. Aleluya. Ese Dios es potente, hermanos. Pero cuando en la tierra se mueve eso en el corazón de alguna persona, los israelitas lo han probado durante siglos. Los han odiado cientos de líderes mundiales.
Es inexplicable la manera en la que ellos han estado hasta el día de hoy, aquí están presentes. Hasta el día de hoy, una de las expresiones que utilizó Harry Truman cuando los judíos comenzaron a picarlo en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, 1946, y comenzaron a ver de qué manera Ben Gurión, Golda Meir, que estaban en esa enorme, en ese enorme movimiento cuando los ingleses iban a salir de la Palestina y habían decidido formar las Naciones Unidas. Iba a comenzar por primera vez unas Naciones Unidas como las que hoy conocemos hoy en sus edificios de Nueva York, y el mundo estaba a punto de concebir una distinta manera de hacer las cosas. Venían de dos guerras mundiales, venían del movimiento napoleónico en los 1800, venían de una revolución francesa en 1700, y toda esa máquina que por más de 300, 400 años después de salir del feudalismo comenzaron. El feudalismo era el movimiento de gobierno que había en Europa durante muchos años. Se vivió así el feudalismo, y la Iglesia Católica estaba siempre detrás de los más poderosos familiares o nombres familiares, franceses, italianos, ingleses, alemanes, y empezaron con una serie de discusiones, y la Segunda Guerra Mundial fue el último conflicto que se tuvo, y los judíos, que tenían 1900 y pico de años de no tener una nación, de haber sido en el año 70 esparcidos por el mundo y comenzar, y subsistieron en el mundo entero de una manera sobrenatural y milagrosa. Fue cuando en la Segunda Guerra Mundial descubrieron las atrocidades, el odio y la manera en la que Hitler quería destruirlo. Es sorprendente como dijo una vez Harry Truman cuando lo estaban empujando para que apoyara que volviera a Israel una vez más a ser una nación, que diera su voto a Estados Unidos para eso, y que las naciones del mundo fueran empujadas a creer que Israel tenía derecho a volver a ser una nación. En todo eso estaba la palabra de Dios en juego. En todo eso estaban las promesas de Dios dadas a Abraham, a Isaac y a Jacob, hermanos. En todo eso estaba la Escritura revoloteando en medio de todos los líderes del mundo que venían de dos guerras mundiales y que venían de 200, 300 años de guerras en Europa. La América Latina no era todavía una potencia en ningún sentido, era simplemente una parte de la tierra habitable, pero era Europa donde siempre se había maquinado todo, y ahí había sido donde había crecido el progreso. De ahí creció la España que conocemos conquistadora, los portugueses, los mismos ingleses, los franceses que se tiraron al mar y conquistaron el mundo. Son las potencias mundiales que siempre se reconocieron hasta que en los años 1800 y pico viene, hermano, 1700 y pico, y los gringos comienzan a venirse para América, europeos, y nació esta nación. Pero cuando eso estaba así, Harry Truman, hablando de la extraña realidad de los judíos, expresó esto y dijo: es que los judíos no hay quien los entienda. Si ni siquiera Jesús los satisfizo, ¿qué puedo hacer yo para satisfacerlos? Siempre los judíos, los israelitas, han sido una nación que lo único que les ha interesado siempre, inmediatamente después de subsistir como seres humanos, es hacer que el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, sea conocido en la tierra. Mientras ellos tengan ese anhelo, nadie podrá arrancarlos de esta tierra. ¿Por qué? No porque sean buenos, no porque sean una sociedad justa, no porque sean una sociedad que no tenga conflictos, que no tenga esto, que no tenga injusticias, que no tenga maldades, no, sino por una simple y sencilla razón: mientras en su alma y en su ser y en la esencia de lo que son, lo único que deseen sea darle a conocer al mundo que Dios es uno, y que su nombre, Jehová Dios de los ejércitos, es el único y verdadero Dios en toda la tierra y en todo el universo. No habrá nadie
que pueda batallar contra él. Eso es innegable. ¿Por qué? Porque Dios es fiel a sus promesas. Porque Dios es fiel a sus promesas. Si usted desea bendición, si usted desea salir de donde está, comprométase con Dios. El hombre no va a poder ayudarlo, pero el Dios que hoy conoce, Él tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Démosle palmas al Señor. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Mire esta historia que le voy a leer, por favor, para ilustrarle lo que estoy comenzando a decirle con las palabras que le he dicho. Capítulo 26 de esta porción del libro del Génesis, y la pantalla va a estar para su aprovechamiento. Capítulo 26, verso 1 en adelante. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová. Oiga eso, por favor, hermano. Y se le apareció Jehová en la soledad, en el misterio de ser nadie, Isaac. Pareciera que nuestra fe no fuera muy importante, o que su fe no fuera muy importante. Es lo más grande que tiene usted en la vida. Su fe vale oro. Su fe vale más que el oro. Vale la sangre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Pero el problema es cuánto valora usted su fe. ¿Cuánto usted cree en la fe que tiene? ¿Qué tanta importancia le da a la realidad de Dios en su vida? En medio, le vuelvo a repetir, hermano, en medio de todas las tristes verdades de nuestra naturaleza, ante la realidad de nuestros declives y nuestros debacles y nuestras caídas y nuestras situaciones negativas, lo único que quiero preguntarle es: ¿cuánto es para usted importante la fe que tiene? Tan fácil puede abandonarla, tan fácil puede claudicar de ella, tan fácil puede decir que ya no pertenece a esa fe. Mientras usted tenga esa actitud ante la fe que usted tiene, mientras usted tenga esa actitud despectiva, Dios no va a venir con potencia y gloria sobre usted y su descendencia. Dios quiere establecerlo con poder. Dios es poderoso para establecernos. Nadie te arrancará de esta tierra si Jehová te siembra aquí, hermano amado. Pero comprométete con tu fe. Comprométete con tu Señor. Hazle ver al Señor que no habrá nadie que te arranque del corazón la fe que tienes en Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Esfuérzate y pelea y vete a lo más extremo de las circunstancias que rodeen tu vida, pero no claudiques en tu fe. No deniegues tu fe. No te hagas como lamentado de tu fe. Porque cuando haces eso, estás diciéndole a Dios que Él no es digno de que tú lo conozcas a Él. Y fuera de Él no hay nadie. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna y nosotros creemos que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Aleluya. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra
que yo te diré. Habita como forastero, verso 3. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Parece una promesa absurda. Y confirmaré, oiga bien, por favor, qué cosa más bella es esto. Esta era la segunda generación. Pero ahora le habla y le dice: y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. O sea que él era la segunda generación. Abraham ya estaba muerto. Sara ya estaba muerta. ¿Qué había hecho Abraham en el corazón, en el alma, en la mente, en el espíritu de su hijo Isaac? Que ahora Isaac estaba en la posición de destruir lo que Dios había hecho en Abraham, porque estaba en una circunstancia en donde ahora la vida lo estaba probando a él. Ya no era su padre ya había muerto. Según Hebreo, su padre había muerto saludando las promesas, porque aunque no se había cumplido en sus días, él creía que Jehová sería poderoso para cumplir lo que le había prometido a él, que nunca vio con sus ojos. Entonces hay una transmisión de visión. Hay una realidad que usted tiene que retomar con sus hijos. No se vaya a ir de esta tierra sin que sus hijos se empapen de la gloria que usted tiene. No vaya a la irresponsabilidad. Yo estaba yendo hoy y estoy orando por ti, mi hijo. Sé lo que te pasó hoy otra vez. Estuvimos orando ahí arriba hace unas semanas atrás. Lo que te pasó hoy, no tengas miedo, porque eso es lo que el enemigo quiere: meter en tu corazón temor, miedo. Las cosas que te están sucediendo te suceden porque Dios quiere bendecirte grande y maravillosamente. No tengas miedo ni temor. Estás en las manos de Dios. Pero cuando el enemigo viene y ataca, es lo que le pasó a Isaac. Cuando el Señor permite que lo negativo, que lo difícil, que lo contrario, que lo inexplicable, que lo irrazonable suceda a nosotros. Cuando no hay explicación por qué nos pasa las circunstancias que nos pasan, si estamos en la moción de servir al Señor, de buscar al Señor, de darle todo al Señor, porque es que hay una articulación extraña que va en contra de eso y que a veces pareciera como que tuviera más poder, porque las cosas suceden contrarias y negativas a la búsqueda que tenemos. Eso es lo que es la prueba. La prueba no es que quieren que dejes de ir a un culto. La prueba es que lo que quieren hacer es arrancarte la fe de una vez del corazón. Ese es el asunto. Quieren atemorizarte para hacerte creer que Dios no es el Dios que tú crees que es. Quieren hacerte sentir que no hay ese poder que te dicen que tiene. Él tiene poder en el cielo y en la tierra. Tiene poder. Pero una vez más tienes que entenderlo. Lo que Dios quiere bendecir y eternizar, lo prueba primero. Porque mire lo que dice aquí: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esto ya se cumplió, esto ya es una realidad. Ya Jesús vino, la simiente de Abraham vino, y ahora nosotros somos simiente de Abraham,
por la fe en Jesucristo. Y el diablo tuvo 4000 años para impedir que viniera el Cordero de Dios, pero no pudo, y ahora ya vino y ya lo derrotó, y él está derrotado para siempre. ¡Aleluya! Tenemos que entender que es la misma situación que está con nosotros ahora. Ahora nosotros tenemos que tomar la batuta. Ahora nosotros tenemos que entender que ya no es Jehová Dios de los ejércitos al que hoy nosotros tenemos que derramarlo sobre la tierra. No, ahora es el mensaje del evangelio, el reino de los cielos, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador de este mundo, el hombre, alabado sea el Señor, que murió, pero que resucitó de entre de los muertos y que pronto vendrá de nuevo a la tierra. El mensaje de Abraham a través de los siglos se transformó. Es el mismo mensaje divino, pero es otra forma en la persona de Jesucristo. Pero las verdades son las mismas. Entonces le dice a Isaac, está hablando con Isaac: por cuanto oyó Abraham mi voz, verso 5. Oiga eso, por favor. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, habitó pues Isaac en Gerar. Ahí está Abraham. Vamos a dejar ahí el verso 6 un segundo. Isaac está entendiendo, está comprendiendo que ahora entra en un coloquio extraordinariamente verídico y original, porque Jehová lo visita de la misma manera que visitó a su padre. Nosotros entendemos en este relato bíblico que lo que Dios está haciendo es moviéndose de generación en generación. Tenemos que entender la palabra en ese aspecto y tenemos que comprender que desde que fue expulsado el hombre del huerto del Edén y desde que los hombres no quisieron tener masivamente el conocimiento de Dios y de alguna manera el diluvio terminó absolutamente una relación a nivel de masas, en el sentido en el que Dios aparta a los 3 hijos de Noé, pero ve de una manera disfuncional la revelación que Dios le da a Noé, el único hombre que él consideró en la tierra que era íntegro genéticamente hablando. La genética que tenía Noé era una genética que innegablemente hacía una especial persona para llevarlo a una realidad espiritual que sería extraordinaria, porque la revelación que salía del huerto del Edén, llamémosle revelación, en el sentido que fue Adán y Eva los que salieron con la revelación y la transmitieron primero a Caín y Abel, y por primera vez el hombre comenzó a ver de qué manera se diseminarían los hombres después de la desobediencia en el huerto. Caín, de una manera irracional y extraña, empezó a actuar de una manera tan violenta y tan diabólica y tan satánica que su naturaleza tuvo que haber sido trastocada, y no sé qué fue el juego que sucedió dentro de la realidad de lo que pasó en el huerto del Edén, de qué manera la contaminación llegó a ser realmente fuertísima en Eva, que lo sacaron del huerto y la expulsaron juntamente con que había engañado a su esposo, aunque él no había tenido una contaminación como ella, porque lo que ella hizo al creerle al adversario fue entrar en coloquio de una manera extraña con ella, que al contaminar a su pareja, a su marido, a su esposo, lo contaminó no de una manera que ella había sido contaminada, sino lo contaminó con la semilla de la duda que le habían puesto en la mente. Al engañarlo y a darle de comer del fruto, lo hizo que cayera de la posición de obediencia, y la oposición de obediencia que él tenía era lo que le garantizaba el huerto al que él tenía acceso.
como corona de la creación de Dios, iba a ser responsable mayoritariamente, y a él se le iba a atribuir la culpabilidad absoluta de que hubiera habido el descalabro que hubo a niveles espirituales dentro de esa realidad, y lo expulsaron del huerto, y él tuvo que cargar toda su vida la triste realidad que él fue el que falló de una manera violenta. Pero el hombre no tenía conocimiento de lo que iba a producir esa desobediencia. Caín toma una decisión caótica y deja que la ira, que el odio, el rencor, que esa naturaleza que Adán no conocía, esa naturaleza que Eva no conocía. En el huerto del Edén no habían homicidios, en el huerto del Edén no había violencia, en el huerto del Edén no habían desavenencias de la naturaleza que ellos empezaron a ver. Y cuando comenzaron a preguntarle: ¿dónde está tu hermano Abel? ¿Dónde está tu hermano? De una manera horrorosa, horrible, en la intimidad de la casa, del hogar, Adán y Eva iban a descubrir que habían dado a luz al primer homicida sobre la faz de la tierra. Caín había matado a Abel. Caín había dado a luz el pecado del engaño que Eva había transmitido genéticamente a él, que era su hijo. Esa transmisión genética fue la que hizo una violencia tan tremenda en la triste realidad de la historia de Caín y Abel, que la Biblia dice que la tierra comenzó a sufrir una tremenda conmoción, porque Abel representaba la simiente. Ahí comenzamos a entender la extraordinaria realidad de lo que es la simiente de Dios, lo que Dios deseaba, lo que Dios quería, lo que Dios anhelaba, lo que Dios apasionadamente deseó al crear a los que creó fue tener una simiente para él. Esa es la historia de Adán y Eva. Esa es la historia que usted esté en la tierra. Esa es la historia que nosotros vemos al desarrollarse. Y Caín dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Dando a luz el pecado, Jehová le habla a Caín y le dice: ¿acaso no clama desde la tierra? Porque fue Dios el que le dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano? La sangre de tu hermano, la sangre de tu hermano clama desde la tierra justicia. Y la Biblia dice que Caín fue marcado y que esa marca le fue dada para que el mundo entendiera y comprendiera que ese hombre, la tierra iba a ser poblada de cientos de personas, innegablemente. Caín dio a luz su simiente y se fue hacia una área de la tierra en donde prodigiosamente encontró cómo hacer que su simiente se reprodujera en otros seres vivos. Innegablemente la tierra había sido poblada y había una proliferación de hijos que tenían una simiente que extraordinariamente el hombre empezó a darse cuenta que ahora los que nacían y los que se reproducían mismos en la tierra se reproducían siendo unos de simiente buena y otros de simiente mala. De repente la simiente buena fue anulada de la tierra. Abel fue despojado de reproducirse para que su simiente fuera reproducida y pudiera dar a luz gente que viniera con la simiente que venía del huerto. Y Caín, al contrario, comienza, entonces viene y viene hasta que por misericordia de Dios, por gracia de Dios, por bondad de Dios, Adán y Eva volvieron a tener otros hijos. Y esa simiente fue distinta. ¿Cómo se llamó el segundo hijo? ¿Cuál era su nombre? Set. ¿Ah? Set. S-E-T. Set. Y la Biblia dice que cuando nació este joven o este varón, los hombres comenzaron de nuevo a oír la realidad de Dios en la tierra.
Ahí nosotros podemos entender con lo poco que podemos leer y con lo escueto que a veces son esas realidades en la revelación de la Biblia. En español que leemos nosotros, la exquisitez del hebreo y la profundidad del griego han de ser extraordinarios utensilios para tener todavía mucho más inquisición en lo que es eso. Mas sin embargo, en el español que manejamos y lo escueto que leemos en las traducciones nuestras, la Biblia nos hace entender que lo que hubo ahí fue una diseminación en el sentido genético. Eso es innegable. Hasta que los hombres de nuevo comenzaron a reproducirse y empezó la tierra a tener un balance. Esa sería la historia de la humanidad. El Dios del cielo entra en acción y vuelve de nuevo a sentirse motivado. La revelación de Dios comienza de nuevo. Y los hombres de nuevo vuelven otra vez a hundirse y vuelven de nuevo a perderse y vuelven de nuevo a entrar en esa disociación terrible. Y llega el momento en que la tierra se corrompe y Noé, pregonero de justicia, toma un lugar en la importancia bíblica. Y comenzamos a ver que en medio de toda esa indisposición que había sobre la faz de la tierra, Noé fue encontrado, así lo dice, Noé fue encontrado en sus generaciones. No dice que lo escogieron a él por un acto de fe, sino dice que fue encontrado en sus generaciones, hablando de genética. Eso es asombroso eso. Eso es algo que es difícil a veces de comprender. Lo escogen, lo hacen pregonero de justicia y comienza de nuevo la revelación de Dios. En eso surge el fantástico Enoc. Y de nuevo volvemos a ver la manera en la que Dios se proyecta sobre los hombres y la manera extraordinaria en que la iglesia de Jesucristo en la vida de Enoc se deja ver cómo es que Dios tendría en la tierra dos tratos. Habrían dos naciones, habrían dos pueblos que serían al final los que decidirían totalmente el apocalipsis final de la tierra. Porque Enoc no fue buscado por su genética, Enoc no fue buscado por su capacidad genética, ni siquiera iba a ser librado del diluvio. Oiga eso. Enoc comenzó y tuvo una relación con Dios. Comenzó a tener una victoria espiritual, personal, individual, en donde no había iglesia, no había culto, no había horario de alabanza, no había oración, no había ayuno, no había canto, no había nada, pero había Dios eterno, glorioso, exquisito y maravilloso. Y a la realidad de lo que es hoy la comunión con Cristo, Enoc tuvo una comunión con Dios y se lo llevó. El primer arrebatamiento. Démosle palmas al Señor. Démosle palmas, démosle palmas, démosle palmas. Esa realidad de Dios empieza a tomar en Génesis 26 un distinto carácter. Porque Isaac viene de esa historia. El diluvio fue lo último. El diluvio fue la máxima expresión de juicio que Dios tenía sobre los hombres. Dios siempre ha intervenido, se lo advierto y se lo digo de una vez. Viene juicio sobre la tierra. Sépalo y entiéndalo de una vez. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios jamás, nunca pasará. Lo que está escrito se cumplirá. Démosle palmas al Señor, porque el que ha de venir, vendrá, dice la palabra.
Entonces, la realidad del trato de Dios con Abraham fue después de que el diluvio cae sobre la tierra. Enoc es llevado, el diluvio se prodiga sobre los seres humanos. Dios promete que no volverá a destruir con agua. Desciende del monte Moria, del monte Ararat, Noé. Salen, se derraman por el mundo y la torre de Babel concluye con este llamamiento, que esto es lo que quiero llevarlo a pensar rápidamente en el tiempo que me queda. Ahora el Señor tiene un plan con Abraham y con Isaac. Ahora vemos nosotros a ese Dios que se va trasladando de generaciones en generación, hasta que llega a una familia beduina, la hace beduina del desierto. Llama a Abraham de Ur de los Caldeos, lo sabe usted. Pero ahora me llama la atención en esto que está aquí, en este pasaje que está aquí, a Isaac. Me llama la atención, hermano, cómo el hijo de Abraham tenía dentro de su alma, dentro de su corazón, una realidad, una verdad que se estaba acentuando con lo que le estaba sucediendo. Abraham había enseñado a su hijo. Eso es lo que me llama la atención y quiero promoverlo en usted o provocarlo en usted, ese pensamiento, esa realidad, esa verdad que está establecida en estas porciones de la palabra, conociendo la historia de la Biblia, entendiendo la realidad del Dios Todopoderoso. ¿Qué está usted haciendo para garantizar que los suyos conocerán a Dios? ¿Con cuánto interés? ¿Con cuánta realidad usted sabe que esos niños que están en su casa, esos adolescentes que están en su casa, esa gente suya? Usted tiene la responsabilidad de transmitirles, de llevarlos. Dios lo quiere bendecir y Dios lo va a bendecir. Dios es poderoso. Él tiene la fuente de arriba y la fuente de abajo. Él es el amo y Señor de las circunstancias, hermano. Él puede proveerte y va a proveerte. Lo que quiere preguntarte esta noche el Espíritu es: ¿qué tan comprometido te sientes con Dios? ¿Qué tanta responsabilidad sientes y sabes de lo que conoces como fe? ¿Qué tan seria es tu fe? Por eso mucha gente se asombra del judío. Esa manera que le llamamos tan rutinaria y le llamamos tan perceptiva, esa manera tan constante, esa manera tan extraordinariamente que ha sido notada por los pueblos y las naciones del mundo, de qué manera continua y continua y continua están con las verdades de la Torá, con las verdades de la ley, están con las verdades de la revelación de Jehová Dios de los ejércitos. ¿Qué tanto insistes en que sus hijos lo entiendan, que sus hijos lo comprendan, que sus hijos aprendan a leer en hebreo, que sus hijos aprendan a leer en el idioma en el que la revelación de Dios vino a través de Moisés, en aprender el lenguaje más antiguo de la tierra, que es el hebreo? Es uno de los lenguajes más increíblemente hablados, porque data de casi 4,000 y pico de años. Se habla con una fluidez hoy en el mundo que pareciera imposible ver, y pareciera como que puede resucitar Ezequiel, puede resucitar Isaías y sentarse hoy en el centro de Tel Aviv o de Jerusalén y comer tranquilamente en cualquier restaurante que quiera, hablando el idioma que hace 4,000 y pico de años, porque es el mismo que se habla hoy en el Israel moderno. ¿Qué es eso? Que se metió adentro de sus entrañas, que se metió adentro de su existencia y de su genética. ¿Qué es esa insistencia? ¿Cómo es que la enseñanza generacional, tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, es lo que Dios quiere que el hombre entienda? Y usted como creyente debe de entenderlo, debe de comprenderlo, debe razonarlo, debe de darse cuenta que usted tiene una dicha maravillosa, que usted tiene una verdad bendita que viene de tantísimos años, que empezó con el mismo Señor Jesucristo hablándole en las calles de polvorienta de Israel, y hoy usted lo predica en los parques y en las calles de esta ciudad de Los Ángeles. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo.
Preocupémonos por mantener nuestra fe viva y no descuidemos la enseñanza a nuestras generaciones, a los suyos, hermano. Porque ahora habitó Isaac en Gerar, en el verso 6, y tengo que terminar, son las 8 de la noche, ¿verdad? Sí, ya llevamos un ratito aquí. Unos minutos más, eso es lo único que no me creen ustedes. Lo demás sí créanme. Habitó pues Isaac en Gerar. Acuérdense que le dijo el Señor en el versículo 3: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré. No se lo está diciendo a Abraham, ya se lo había dicho a Abraham, ahora se lo está diciendo a su hijo. Las mismas palabras. Las mismas palabras. ¿Qué está enseñándonos esto aquí? Que Dios está esperando que la generación que hoy se está revelando, él a ella, se encargue de él ser revelado a los otros que vienen, para que los que vienen estén mejor preparados cuando Dios quiera hablarles. Oh, hermano, no sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Que tus hijos se den cuenta que Dios está con ellos. Ayúdalos cuando son probados, cuando son tentados. Muéstrales que ese es el camino, la verdad y la vida. Enséñales que no tienen que tener temor, que no tienen que tener miedo, que eso que les está empezando a pasar es porque ya ellos ahora ya no son niños, son adultos y amados hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, y que también el enemigo ahora los quiere destruir, así como te quiso destruir a ti, pero como no te ha destruido, tampoco los destruirá a ellos, porque el poder de Dios guardará tu vida como te ha guardado a ti. ¡Aleluya! ¡Amén! Oh, disponga su vida de tal manera que usted tenga tiempo para transmitirle a Dios, transmitir lo que usted tiene de Dios a sus hijos y a sus nietos. Hágalo, haga planes, haga las cosas con esa mentalidad. A mí me duele, a mí me asombro y me asusto de las cosas que yo he vivido en la vida y las cosas que he podido observar. ¿Cómo es que hay hombres de Dios que nunca se preocuparon por prepararle el terreno a sus hijos? Nunca se preocuparon, nunca entendieron por qué Dios se les había revelado a ellos, por qué Dios los había escogido a ellos, por qué Dios los había usado a ellos, por qué les había dado lo que les había dado. Preocupémonos, porque yo he visto generaciones de hijos de hombres de Dios que están aturdidos, que están asustados, que están atemorizados, que tienen miedo, que tienen temor, porque no saben por qué pasó lo que pasó y hoy están sin orientación, están sin escuela, están sin enseñanza. Y yo me asombro porque fueron hombres de Dios los que los precedieron como padres. Fueron extraordinarios ministros, predicadores de las verdades más sonoras y bellas. ¿Cómo es posible que un hijo de un ministro se quede sin esa realidad, sin esa verdad? Si estaba sentado en la mesa comiendo cuando el Espíritu Santo le hablaba a su padre. Si él estaba con el biberón en la mano cuando su padre estaba buscando la presencia de Dios y la revelación de Dios estaba ahí con él, ¿qué tuvo que haber pasado para que ahora estos hombres ya ahora tengan miedo, tengan temor y no sepan a dónde dirigirse? Eso usted no lo ve en Isaac. Por eso es que Dios se prodigó sobre Israel. Por eso es que los israelitas tienen esa realidad. Por eso es de que nadie los ha podido destruir y jamás podrán destruirlos. Porque Dios cuida y protege lo que es de Él. Dios te quiere cuidar y te quiere proteger.
te quiere bendecir, pero quiere mirar qué tanto interés tienes en que los tuyos sepan. Porque ahora le dijo que habitara, y en el verso 5, por cuanto, verso 6, y habitó Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Oiga esto, ¿cómo es que una vez más volvemos a ver que el enemigo sabe que lo que Dios ha conseguido con que Abraham le haya creído, que con haber Abraham creído y haber esperado y haber salido del dilema de creer que era Agar la que le iba a dar la simiente que Dios le había prometido, ahora vemos que el fruto era con Sara, y que siendo ya adulta, totalmente imposible, dio a luz, y aquella criatura llamada Isaac, sonrisa, ahora está crecido y es en él en donde se sientan las promesas. Yo quiero que usted lo note, hermano. Usted tiene que saberlo, porque tiene que descubrir qué quiere Dios con usted. ¿Por qué es que insiste tanto el Señor con usted? ¿Por qué es que aunque usted haya querido salirse, no lo dejó salirse el poder del Espíritu Santo? Usted tiene que entender que usted tiene un plan, Dios, con usted. Y que mientras esté dando vueltas y vueltas y vueltas, no lo va a conseguir. Tiene que pararse y concentrarse en la bendición espiritual que hoy tiene, y darse cuenta que usted tiene una tarea y que usted la está desperdiciando en la televisión, en las cosas temporales de la vida, en el tiempo que usted está distribuyendo de una manera equivocada, y no está dándose cuenta que esos niños que están corriendo donde usted está, usted no se da cuenta que ese mozalbete, que ese muchacho que usted lo ve por ahí medio raro, medio extraño, es lo que usted debe de agarrar y decirle: mire, sentate aquí. Apagar la televisión, dejar las bagatelas y decirle: vení para acá. Y te vas a decir: mira, esto y esto y esto y esto. Y pareciera que no oyeran. Están oyendo, hermano. Están oyendo. Yo los días atrás veníamos hablando no sé qué cosas, y como ya mis nietos tienen 7, 8 años, ya la cosa está seria, y entonces veníamos ahí hablando, y en eso una vocecita de atrás dice: ¿quién era? Y digo: ¿cómo así que sí? Venís oyendo. Todo lo que hablas tú lo oigo perfectamente, abuelo, me dijo. Eso es una realidad. Yo voy a tomar ventaja de eso y voy a hablar de otras cosas, pensando que le estoy hablando a Pedro para que me entienda Juan. Démosle palmas al Señor, hermano. Oiga esto: habitó, le obedeció a Dios. Le obedeció a Dios e inmediatamente quiso trastocar los genes de la esposa de él. Lo mismo había hecho con su padre Abraham. Por eso fue que le dijo Dios: no bajes a Egipto. Si usted recuerda la historia, Abraham bajó a Egipto. Y ahora es una cosa curiosa, porque usted va a ver aquí, va a leer conmigo, que Isaac tiene el mismo miedo, tiene el mismo temor, tiene la misma angustia que tuvo su padre. ¿Por qué? Porque los hijos no pueden escapar a la genética de nosotros. Es absurdo pensar que eso pueda erradicarse. Pero hay algo sorprendente ahí. Usted tiene que entender que usted puede hacer que la genética de su hijo sea una genética más propicia a la verdad de Dios. Porque usted tiene la autoridad ahora de poder erradicar de su espíritu y de su alma, por el poder del espíritu, las basuras de gentil que usted tenía. Tenemos que entender eso.
Tiene usted que comprender que tiene que tener niveles espirituales, tiene que elevarse a entender y a comprender la gloria que ha llegado a su vida, la gloria que tiene como el Espíritu Santo que mora dentro de usted, el poder que tiene el Espíritu Santo sobre su vida, la gloria que el Espíritu Santo quiere hacer con usted, que la desgracia que el diablo había planeado sobre usted y que usted vio en su padre o en su abuelo o en su familia, y que en el nombre poderoso de Cristo usted lo va a detener y lo va a destruir, para que en usted no pase, porque usted pasó de muerte a vida. Usted tiene que entender eso. Usted tiene que entender que el poder de Dios ha llegado a su vida porque tiene un trato especial con usted. Entonces viene y dice que le preguntaron los hombres de aquel lugar respecto a su mujer. Es mi hermana, dijo, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres de aquel lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto, lo mismo que con su padre, lo mismo. Eso es asombroso. Tenemos rasgos increíblemente imposibles de erradicar, porque ultimadamente a alguien nos tenemos que parecer. ¿Ah? Se le pudieron haber borrado unas cuantas rayas de la tigresa que lo dio a luz, o del tigre que lo engendró. Pero por lo menos quítese unas cuantas rayas en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Aleluya. Entonces Abraham tenía esa debilidad y su hijo la mostró. Es una realidad. La genética que la misma Biblia enseña en ese sentido es algo asombroso, hermanos, hoy que la ciencia nos ayuda a entender lo intricado que es esa complejidad de las taras hereditarias y de las verdades genéticas transmitidas desde la manera en la que ya estamos en nuestro famoso DNA, programados para que no solamente tengamos la nariz aguileña que tenemos, sino que también sea nuestra forma de analizar la vida y de pensar las cosas, que van también acentuándose a medida que vamos creciendo. Y en esta realidad de aquí, Isaac también languidece de ese carácter que su padre languideció en ese momento y se acobarda, y la cobardía la aprovechó el enemigo, porque lo que quería de nuevo era hacer que la simiente de Rebeca fuera trastocada para que el Mesías no apareciera en la tierra. Esa es la verdad. Porque la primera promesa que hicieron en el huerto, cuando Adán y Eva destruyeron el plan de Dios en ese sentido, le prometieron que los iban a auxiliar, pero aquel personaje que sabía lo que había hecho, con esa cara diabólica y satánica y con ese espíritu inmundo, y que desde el principio ha sido un homicida, el Señor lo reprenda, y que se sabe su situación, se lo dijo el Señor: ahora de la misma simiente, de la misma simiente de esta mujer que contaminaste, para que las generaciones que van a salir de ella sean generaciones conflictivas, y que mi plan y mi realidad que yo tengo para esta creación que hice en esta tierra no llegue a su cumplimiento. Ahora yo te digo a ti que andarás arrastrada, y que de esta simiente, así como tú la heriste en el calcañar, ella, la simiente, te herirá en la cabeza y serás destruido, no por mí, sino por esta misma simiente a la que has odiado.
Oh, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Ya vino la simiente, ya nació la simiente, ya vino a la tierra. La simiente era Jesús de Nazaret. Entonces nosotros vemos el proceso generacional que Dios quiere inculcarte a ti, que quieres casarte, tener hijos, tener familia, que quieres criar por la potestad que tienes de crear, por la extraordinaria capacidad que tienes de reproducirte a ti mismo. Tienes que pensar qué vas a hacer con esa simiente. Tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo. Tienes que pensar en la bendición material que tienes, hacia dónde la vas a enfocar. ¿Qué vas a hacer con los beneficios materiales de la fe victoriosa que tienes? Dios te está viendo en eso. ¿Qué quieres hacer con la prosperidad que Dios quiere darte? ¿Qué quieres hacer con la vida que Dios quiere darte, con los anhelos que tienes, con las pasiones que tienes, con los deseos normales que tienes, como joven que eres, como mozalbete que eres, como jovencita que eres, como puberta que eres, y que quieres una vida? Piensa en lo que estás haciendo si ya te convertiste. Tienes que verlo así, porque la Biblia así está dispuesta. Y a ti y a mí nos ha tocado vivir en estos tiempos y tenemos una tarea que hacer. Otros la hicieron antes que nosotros y produjeron los avivamientos espirituales, los cuales nos dieron a luz. La mayoría de los que están aquí son hijos de cristianos evangélicos. Yo tengo un enorme privilegio como predicador de estos siglos. Tengo la enorme tarea, cada vez que paso por ahí, me aflijo, me angustio, cada vez que entro y los voy viendo, y cuando los miro así digo yo, Dios mío, ¿qué va a pasar con ellos? Y me pongo a ver qué forma hago para poder darles la oportunidad, para poder acuñar para ellos, para que estos niños puedan entender la grandeza de que sus padres sean cristianos, para que el recuerdo que tengan de la iglesia sea un recuerdo de gozo, de bendición, para que su niñez les produzca alegría en su adultez y que tengan recuerdos verdaderamente de bendición y que recuerden los años que venían de niños a la iglesia como momentos de bendición, para que en el momento en que el Espíritu Santo los toque, para que ellos se decidan a ver si aman o no aman al Señor, la genética que yo les metí de pequeños en cada momento que podía, en la forma en la que distribuí la obra de Dios mientras era ministro, les ayude a que se decidan en ese futuro que va a ser pero primordial a buscar a Dios. Esa es mi tarea. Usted tiene que darse cuenta que eso es lo que está pasando aquí. Una vez más, no pudo contaminar a Sara. 50, 60 años atrás no pudo contaminar a Sara porque su padre sí bajó a Egipto, pero Isaac superó a su padre en obediencia, porque no bajó a Egipto. Esto es bello ahí. Isaac estaba con una genética diferente. Tenía una realidad espiritual. Abraham no había perdido su tiempo. Por eso fue que cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, el Dios del cielo hace un momento de expresión que siempre me gustó cuando lo leía en la palabra y le pedía a Dios. Desde esos años oraba cuando ni siquiera sabía que me iba a casar. Me recuerdo cuando el doctor Ríos les decía: pónganse de pie ustedes que son padres de familia, cuando presentaban a los niños. Vamos a orar por los niños. Y usted que todavía no tiene hijos, ya ore por ellos. Y me ponía yo a orar.
Eso me doy cuenta que está aquí. Isaac. Abraham, dice la escritura, que cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, el Señor le dijo estas palabras a los seres gloriosos con los que Él habita en las alturas y en la gloria de su reino. ¿Cómo no le voy a decir a mi amigo Abraham lo que voy a hacer en Sodoma y en Gomorra? Pero oiga esta premisa: si yo sé que Él le enseñará a su simiente a amarme y a adorarme. ¿Lo estás haciendo tú? Aquí está Isaac. Y como quiso contaminar a su madre, ahora la simiente está en él. Ahora él es el hombre reproductivo que Dios tiene en la tierra para que haya una promesa espiritual de salvación para la humanidad entera. Depende de la obediencia de Isaac. Cuando usted piense así de su fe, su vida va a cambiar para siempre. Ya no va a poder nunca ser el mismo. Va a actuar con mayor responsabilidad. Se va a dar cuenta que usted ha estado perdiendo su tiempo inútilmente, pidiéndole a Dios prosperidad y bendición, si usted primero no ha tomado determinaciones y decisiones basadas en la verdad espiritual que usted entiende que tiene en el alma. Eso es innegable, hermanos. Eso es innegable. Ningún millonario, archimillonario invierte en alguien que no tiene planes. Eso es lógico. Entonces ahora la escena esta sucedió que después que él estuvo allí muchos días, dice el versículo 8, Abimelech, el rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo: he aquí ella es, de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? La misma historia que su padre. No podemos escapar nuestra naturaleza humana. Es imposible. No podemos escapar. El otro domingo en la noche voy a llevarlo unos minutos más, del verso 12 en adelante, porque esto es lo que Dios quiere. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Oiga eso, hermano, en el verso 12. Verso 12. Amén, hermano. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Qué estaba esperando Dios para sacarlo de la pobreza en la que vivía? Que entendiera el plan que Dios tenía con él. Y cuando Isaac entendió, ¡bum!, la prosperidad fue abundante. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a entrar en la obediencia del plan de él. Hermanos de mi corazón, yo quiero que ustedes entiendan esta noche: Dios quiere bendecirnos extraordinariamente. Él tiene planes para ti y para mí extraordinarios.
pero necesita que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos y comencemos a preparar lo que haya que preparar para garantizar que usted hará todo lo posible hasta que muera, de que los suyos conozcan la verdad que le ha sido revelada hoy a usted. Si usted no tiene generación en la tierra por circunstancias de la vida, busque a alguien que usted pueda tomar como persona suya y responsabilícese, tal vez no económicamente, pero de una manera muy cerca, que la luz del evangelio sea expandida hacia ellos. Eso es lo que me mueve en el evangelismo mundial que Dios me ha permitido entender. Hay miles de gentiles que están esperando ser instruidos en la verdad de Dios. Alguien tiene que ir, hermanos. Alguien tiene que hacer el esfuerzo. Alguien tiene que morirse en el intento. Alguien tiene que hacer algo para que el nombre de Jesucristo sea pregonado hasta lo último de la tierra. Pongámonos de pie, hermano. Pongámonos de pie en esta noche, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Exquisita presencia, cantamos al Señor. Vamos a orar, hermano Obando y su esposa me pidieron que orara por ellos en el matrimonio. Hermano, ven para acá, en esta parte de aquí. Hermanos ancianos, vienen ustedes juntamente con él. Ven, hermano Obando, tengo el gusto de orar por ti, para que el Señor bendiga tu matrimonio y bendiga esa unión preciosa delante del Señor. Cantamos ese lindo canto. Si usted quiere venir acá al frente, oramos por usted. Sus necesidades están aquí expuestas también. Voy a leerlas. Exquisita presencia de Dios, llena mi vida de tu amor, exquisita presencia. Levante sus manos. Levante sus manos delante del Señor. Eleve su alma. Permita que el Espíritu de Dios descienda sobre su vida, descienda sobre su hogar, sobre su familia. Usted pueda entender el plan de Dios que tiene para usted, hermano. Llénala de ti. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Y llena mi vida. Llénala de ti. Llénala de ti. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Y llena mi vida. Llénala de ti. Llénala de ti. Exquisita presencia. Presencia de Dios. Extienda sus manos acá adelante. Oramos
oramos por esta unión matrimonial en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la presencia del Señor guíe a esta pareja. Hermano Obando ha venido esta noche para declarar que confirma siempre la victoria matrimonial que hay en tu hogar en esta hora. Tu hermana, de la misma manera, confirmas la victoria que has alcanzado en esta unión matrimonial. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el sentimiento de tu espíritu en esta noche, Señor, yo vengo para poner mi mano de bendición, como tu palabra lo indica, sobre este hogar, sobre esta vida matrimonial que ha sido confirmada con la victoria que hay en el hogar de este varón y de esta mujer. Padre, bendigo este matrimonio, bendigo este hogar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendigo esta casa que tú has unido para que jamás se lo. Gracias, Señor, por esta victoria que das a esta pareja esta noche, porque hay victoria en el nombre glorioso de tu vida sobre nuestras vidas. Ahora, levantando su mano, hermano, hermana, en esta noche, venga en oración conmigo delante del Señor y pidámosle al Señor que podamos entender el misterio que estos pasajes de la Biblia nos muestran, para que trabajemos en nuestros días entendiendo la victoria que hay para el Hijo de Dios, que entiende esa realidad en su corazón y en su vida. Padre, te damos gracias esta noche por tu palabra. Gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias porque la extensión de tu palabra llega a hacernos entender la realidad que has tenido siempre con el hombre desde que salió del huerto del Edén. Padre, ayúdanos a entender estos misterios, a perseverar, a buscar tu rostro, a entrar en una realidad de mayor responsabilidad delante de tu presencia, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, bendigo estos hogares, bendigo estos hombres, estas mujeres, estos matrimonios, estos hogares, en el nombre de Jesús. Que esta generación transmita a los otros que vienen. Podamos enseñarles las verdades de tu palabra. Guarda a los niños, protégelos, los cubrimos con tu sangre. Que estas criaturas sean guardadas en esta ciudad, en la escuela, en el colegio, en la universidad. Cuida, protege a estas criaturas, nuestros nietos, nuestros hijos. Los cubrimos con tu sangre. Bendecimos sus vidas en esta ciudad. Lleva a este pueblo en victoria. Permítenos en esta semana gozarnos una vez más y entrar en esa victoria que hay para nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos. Amén. Y el pueblo del Señor dice: amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde a cada uno.